Cordial saludo. El día de hoy vamos a aprender a trabajar con filtros activos. Vamos a construir prácticamente un circuito pasabandas. Un circuito pasabanda o un filtro activo se compone de un filtro pasabajas que solo deja pasar frecuencias de, digamos, desde cero hasta una frecuencia determinada, y un circuito pasa altas se compone de una frecuencia, inicia en una frecuencia y llegaría hasta un punto determinado la frecuencia. Uniendo estos dos, obtendría un circuito pasabanda, en el cual pongo una frecuencia de inicio a una frecuencia final. Solo va a dejar pasar esas frecuencias que estén comprendidas dentro de estas frecuencias centrales. El filtro pasabajas, pues acá tenemos un filtro pasabajas de primer orden, en el cual tenemos una caída en la frecuencia de corte de menos 20 dB. Acá tenemos la resistencia RG y RF, que están conectadas al amplificador operacional con la entrada inversora, en la cual le da la ganancia. Y la resistencia R1 y C1 nos da la frecuencia de corte. Para hallar la frecuencia de corte tenemos la fórmula que es igual a 1 sobre 2pi por R1 por C1, R1 y C1. Y la ganancia se da por A sub B es igual a 1 más RF sobre RG. Aquí tenemos prácticamente entonces un circuito pasabajas de 20 dB, de menos 20 dB. Para hacer uno con mejor calidad, para que la caída sea mucho mayor, hay que construir uno de menos 40 dB, como el que tenemos acá, que va doble resistencia, doble condensador. Pero en el día, pues en este video vamos a analizar solo el de menos 20 dB, este es de primer orden. Un filtro activo altas es como el que está acá. La configuración es muy parecida. Tenemos una resistencia RG y RF que nos da la ganancia, y un condensador y una resistencia. Como observamos, lo único que cambia es de ubicación el condensador y la resistencia en comparación del paso alto y el paso bajo. Si lo comparamos con el anterior, observamos que cambió de posición la resistencia del condensador. La ganancia se saca de la misma manera, y la frecuencia de corte también. La frecuencia de corte es 1 sobre 2pi R1 por C1. Y lo mismo, tenemos uno de primer orden y de segundo orden, de acuerdo si queremos que la frecuencia de corte la caída sea de menos 20 dB o menos 40 dB. Los de mejor calidad son los de menos 40 dB, pero en este caso vamos a explicar el de menos 20 dB. Entonces, al unir estos dos, yo puedo construir en cascada, conectar estos dos y construir un filtro pasabanda, como el que observamos acá. Tengo una sección de paso altas, básicamente un filtro paso altas, y la salida lo configuro o lo conecto a un filtro pasabajas. Entonces lo que voy a tener prácticamente es un circuito pasabanda, como lo observamos acá. Entonces, para ya las frecuencias de corte, como lo observamos acá, yo tengo que definir uno de los dos valores, la resistencia o el condensador, para cada uno de los casos. Como la frecuencia, yo soy el que voy a definir la frecuencia, entonces tengo que definir ya sea R1 o C1 el valor. Como es más fácil conseguir resistencias que condensadores, entonces es mejor nos dejar el condensador fijo y la resistencia es la que vamos a encontrar. Todo lo que vamos a hacer es despejar prácticamente R1. R1 pasaría a multiplicar, y la frecuencia de corte pasaría a dividir. Quedaría 1 sobre 2pi por C1 por la frecuencia de corte para ambos casos, para el paso alto y para el paso bajo. En esta oportunidad he construido un circuito pasabanda. Está construido de la misma manera como lo vimos en la teoría. Acá observamos algunos valores ya configurados. Entonces, para ver qué ganancia tenemos en cada uno, pues lo vamos a observar en este archivo de Excel. El paso alto lo tengo acá, la frecuencia de corte lo configuré a 1000 Hz, y entonces el condensador lo dejé de 100 nanofaradios o 0,1 microfaradios, y obtuve una resistencia de 1592 ohmios. La ganancia de este amplificador es de este amplificador operacional o filtro pasa altas es de 2, porque la RF y RG es de 1K, como lo observamos acá. Tenemos RF y RG, 1K y 1K,
R3 que va a ser la resistencia que encontré y el condensador de 100 nanofaradios. Este paso alto está configurado a 1000 Hz, quiere decir que él deja pasar frecuencias de 1000 Hz en adelante. Ahora observamos el circuito pasabajas. Tenemos la frecuencia de corte que es 2000 Hz. El condensador, dejé los mismos condensadores para ambos pasabandas de 100 nanofaradios, 0, microfaradios y obtuve una resistencia de 796,18 ohms. La ganancia va a ser la misma. Y acá podemos observar que enseguida del circuito paso altas está el circuito pasabajas, RF, RG, el condensador y la resistencia. Quiere decir que acá ya he construido el circuito pasabanda. Para yo saber si está funcionando o no, pues puedo hacerlo de dos formas. Uno, hacer la respuesta, obtener la respuesta en frecuencia de este circuito, y dos, observar la caída de tensión en la frecuencia de corte. Se supone que las frecuencias de corte en 1000 Hz y en 2000 Hz, cuando ingrese una señal con esa frecuencia, la caída va a ser en ese punto del 70,7% del voltaje del pasabanda. Quiere decir que si tengo una señal que está ingresando a este pasabanda de 1 voltio, la salida va a ser, cuando está ingresando a 1000 Hz, va a ser 0,707 voltios. O cuando ingresa a la frecuencia de 2000 Hz, sería también de 0,707 voltios. ¿Cómo lo podemos obtener la respuesta en frecuencia? Acá en Proteus, entonces vamos a buscar, aquí vamos a poner unas etiquetas de entrada, o unas variables de entrada. Vamos a decir que esta es entrada, esta va a ser salida, acá vamos a poner este out, vamos a medir voltaje en la salida y lo ponemos acá. Vamos a ampliar un poco para que de pronto observen el circuito, por si de pronto no se puede ver bien. Voy a ampliarlo un poco. Listo, ya se ve un poco mejor. Y ahora lo que voy a hacer es sacar la respuesta en frecuencia. Frequency, que es, vamos a dejarlo por acá, yo creo, de este tamaño por el momento. Entonces, la respuesta en frecuencia, vamos a utilizar la señal de entrada, va a ser IN, la que pusimos acá, IN. Vamos a iniciar frecuencia de 500 Hz porque el pasabanda es de 1 kHz a 2 kHz. Bajar solo pasar frecuencias entre 1 y 2 kHz. Y aquí vamos a ponerlo de pronto en 3000 Hz. No necesitamos graficar nada más. Y le damos aquí, yo puedo tener la escala en dBs o en voltaje. Vamos a dejarlo en voltaje primero. Le vamos a dar OK. Y vamos a arrastrar este que dice out, lo arrastramos acá al bloque de respuesta en frecuencia y vamos a obtener la gráfica de la simulación. Como podemos observar, bueno, vamos a observar un poco mejor. Acá observamos que el circuito pasabanda está entre 1 y 2K. ¿Por qué razón? La salida de voltaje máxima es cuando la frecuencia, tenemos la frecuencia central que sería 1.5 kHz o 1500 Hz. En las frecuencias laterales o las frecuencias de corte en 1 kHz se supone que acaba de ver el 70,7% del voltaje máximo que tenga la señal. Lo vemos que está en 1 kHz y en 2 kHz. Acá se supone que debe estar el 70,7% de la señal de entrada. Entonces acá podemos obtener la frecuencia, la respuesta en frecuencia. Vamos a otra vez a simular la gráfica. Podemos de pronto, si queremos que sea mucho más, 5000 Hz, y volvemos a obtener la simulación de la gráfica. Y acá observamos mucho mejor, de 1 a 2K tenemos la caída del 70,7%. Y aquí estamos comprobando que el circuito pasabanda está funcionando correctamente. Otra forma que yo puedo hacer es no configurarlo en voltaje, sino en dBs. Entonces en dBs también puedo
correr la simulación, obtener la simulación, ya la salida en dBs. Y también va a ser el 70,7%. Ya teniendo esto claro, sabemos que está funcionando nuestro circuito pasabanda. Está funcionando correctamente y está configurado correctamente. Entonces espero haber aclarado con esto cómo hacer un pasabanda y cómo comprobar que sus extremos están funcionando. La señal de entrada prácticamente está 1 voltio y se está amplificando n veces. Dejémoslo acá a 3000 y dejemos, bueno, sí, 3000 y dictémoslo en voltaje. Y la señal de salida tenemos un voltaje determinado. ¿Por qué razón? Si la amplitud es 1 voltio, pero acá hay una amplificación y acá se vuelve a amplificar. Y acá observamos. Otra forma de comprobarlo también es generando una señal de entrada. Entonces puede ser que yo utilice un generador de señales. Quitamos un momento este, lo ponemos acá y este le ponemos tierra acá. Y vamos a poner un osciloscopio a la salida de la señal. Entonces vamos a darle play. Bueno, acá se me olvidó. Vamos a dejar el canal A la entrada de la señal, el canal B la salida de la señal. ¿Listo? Canal A la entrada, canal B la salida. Vamos a darle play y vamos a observar las señales. La frecuencia vamos a dejarla a 1 kHz. Vamos a comenzar con la frecuencia central, que sería 1.5 kHz, que es donde tendríamos el mayor voltaje de salida. Listo, está en 1.6, entonces recordemos que el canal A es la entrada y el canal B es la salida. Ambos están configurados a 1 voltio. Quiere decir que la señal de entrada tiene 1 voltio, como lo podemos observar acá, que es la amarilla. Y tenemos la señal de salida que tenemos cerca de 2,6 voltios, lo que nos estaba mostrando acá el voltaje máximo en la respuesta en frecuencia. Entonces, para verificar la caída de tensión del 70,7%, quiere decir que cuando yo llegue a la frecuencia lateral, ya sea de 2 kHz o de 1 kHz, este voltaje debe disminuir al 70,7%. Entonces vamos a hacer esa operación, vamos a llevar esto a los límites, al de 1K. Y acá tiene que haber ocurrido una disminución del voltaje con respecto al que teníamos anterior. Acá podemos observar que cuando vamos aumentando se va atenuando la señal. A medida que va aumentando la frecuencia, el voltaje de salida va disminuyendo. Básicamente las rechaza o las está atenuando. Y también cuando disminuye la frecuencia, también comienza a disminuir, como lo observamos acá. Prácticamente solo va a dejar pasar frecuencias comprendidas entre 1 kHz y 2 kHz. ¿Listo? Ahí vamos a tener las mejores señales de salida y las demás frecuencias van a comenzar o a disminuir o van a comenzar a disminuir dependiendo si está por debajo o por encima. Espero haber aclarado este circuito pasabanda a todos ustedes. Lo hicimos con la respuesta en frecuencia y también lo hicimos con un osciloscopio para comprobar que existía una caída de voltaje en la señal de salida cuando la frecuencia estaba por fuera del rango de 1 kHz a 2 kHz. Y así se construiría un circuito pasabanda. Ustedes prácticamente despejar la fórmula. Acá si ustedes quieren la frecuencia que sea de 3000 en este caso, y de 3000 a 5000, de 3000 Hz a 5000 Hz. Yo en este caso hice rápidamente unos cálculos en Excel y acá ya me dan los valores.
Hagámoslo rápidamente, este cambio de resistencia, la primera es de 530 ohmios y vamos a tener la salida en frecuencia. 530 ohmios, el otro es de 318 ohmios, que sería este. El condensador lo dejé fijo, 318 ohmios. Pero acá tengo que incluirle la señal de entrada. Otra pregunta. Quito este, solo va la respuesta en frecuencia. Y vamos a ver si 5 in. Acá tengo que configurarlo, pues va a ser 1000. Voy a ponerle 1000 a 8000 Hz. Recordemos que está configurado el pasabanda de, acá lo podemos ver, de 3000 a 5000 Hz. Entonces vamos a obtener la respuesta en frecuencia. Y observamos acá la respuesta en frecuencia que tenemos de 3000 a 5000 Hz. El pico máximo está por acá, recordemos que acá estaría 3000, entonces está acá en 4000. Acá se supone que va a estar 4000. Ampliemos un poco más la simulación. Pongámosle de pronto a 6000 y obtengamos otra vez la respuesta. Acá observamos, acá debería estar el 4000. Acá está 3000, acá está 4000 y hemos construido otro circuito pasabanda en el cual obtuvimos las caídas de voltaje cuando se sale del rango. Acá este es un pasabanda de 3000 a 5000 Hz. Entonces acá estamos comprobando cada uno de los circuitos pasabanda. Espero que con esto les pueda ayudar a cualquiera de ustedes a construir un circuito pasabanda y a utilizar la respuesta en frecuencia que trae Proteus. Muchas gracias.